Hola amigos, ¿qué tal? Te habla Anda Silva del canal de Multiservicio de Electrónica. Espero te encuentres muy bien. Otra clase de método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica. Clase remake del primer curso que se grabó hace poco con 80 clases. Ya vamos casi las 50. Creo que esta es la clase número 47, 48, no recuerdo muy bien. Pero estamos analizando una fuente DPC a profundidad, ¿verdad? Entonces estamos ahorita empezamos a analizar ya en la clase pasada, analizamos esta pequeña tarjeta, esta pequeña tarjetica, que es prácticamente un filtro EMI, donde entra la línea AC, y este es un pequeño filtro EMI. Todavía no hemos analizado este interruptor, que es un interruptor doble para línea 110 o 220 voltios. Obviamente tenemos que utilizarlo a la línea 220 porque yo estoy a línea 220. ¿Me explico? Perfecto. Quedamos en la clase pasada donde vimos que acá, en un modo apagado, ¿verdad? En un modo apagado, cuando tú conectas la fuente, ¿verdad? Aquí llega un voltaje directamente. Eso lo vimos nosotros. Vamos a hacer la prueba ahorita para que ustedes vean. Pongo el multímetro en escala de voltaje alterno porque ahí va a llegar alterna. Y vamos a proceder a enchufar la fuente. Bien, al enchufar la fuente, en una primera instancia, yo voy a tener aquí un voltaje con el interruptor apagado. Cuando yo paso el interruptor, ¿qué es lo que pasa? El voltaje se cae. ¿Por qué se cae? Bueno, para eso nosotros hemos decidido en esta clase analizar el circuito ya propiamente dentro de la tarjeta electrónica fuente DPC. Te digo, estas son una de las fuentes más complejas que existen, incluso por encima de la de los televisores. Son fuentes con mayor corriente, fuentes que presentan diferentes tipos de falla y son bastante complejas de reparar. Para eso, con mi método te voy a enseñar a descifrarla desde el principio, poquito a poquito, para poder entender su funcionamiento correctamente. Entonces, la historia se va directamente con esta tarjeta. ¿Por qué? Porque hay dos cables. Un cable blanco que analizamos que decía que era el neutro. Y este neutro se mete directamente a lo que viene siendo la línea. Es decir, se mete directamente, mejor dicho, a la tarjeta. Y el otro cable, que es un cable negro, ¿a dónde se mete? Voy a apagar esto un poquito. Ahí lo he apagado. El otro cable del interruptor se mete también a lo que viene siendo parte del circuito, es decir, a la tarjeta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay dos cosas que hay que entender muy bien acá. Y para eso vamos a hacer un pequeño diagrama para poderlo entender de una manera muy buena. Vamos a empezar con el cable blanco. El cable blanco va a salir desde un punto de la primera tarjeta que nosotros analizamos. Ese cable blanco es el que va a llevar el neutro, pero esto ya va a entrar a la tarjeta electrónica de la fuente como tal. Es decir, esta es la entrada y esta es la salida del cable blanco, es decir, aquí ya está entrando a la fuente como tal. Entonces esto vendría siendo el neutro, porque ahí descifra con una N el neutro ya. Bien, ¿qué viene después? Bueno, fíjate lo siguiente, porque hay que analizar otro cable que sale así de la primera tarjeta. Es un cable negro, pero este cable negro que está allí va con un determinado, un pequeño
interruptor. ¿Por qué? Porque realmente acá, en este cable negro, son dos cables negros. Ambos van al interruptor. Uno va para acá y el otro va para allá. Pero este cable que está acá se mete directamente a lo que viene siendo la tarjeta electrónica. Ahorita lo vamos a ver. Bien, he volteado la tarjeta y la historia comienza así. Voy a poner el rojo, voy a utilizar el marcador rojo para que ustedes vean cómo va esto conectado. Esto es importante entenderlo. Entonces decimos que empezamos con el cable blanco. El cable blanco sale desde esta tarjeta, ahí lo tenemos, y se mete, seguimos la línea, pasa por aquí y tenemos el cable blanco se está metiendo a este punto. De aquí parte todo. Este cable blanco es lo que se conoce supuestamente como el neutro, pero puede ser la línea también. ¿Ya? Bien, ahí lo tenemos. No sé si lo logras ver bien, lo logras detallar. Vamos a ponerlo con el marcador negro que se ve un poquito mejor. Esto es lento, no quiero apuros, quiero que tú aprendas bien, que tú eres el alumno, quiero que aprendas bien. Ahí tengo el cable blanco. Bien, este cable blanco que está acá es el neutro, pero tengo el cable negro que está allí y ese cable negro es acá. Ahí lo tengo, ¿verdad? Ahora, vamos a partir así. Este cable blanco, vamos a analizarlo primeramente para ver con qué va conectado. Voy a adelantar esto un poquito. Voy a voltearlo. Voy a desenchufar. Y vamos a analizarlo. Este cable blanco está pasando conectado con un capacitor. Ahí lo tenemos. Con este capacitor amarillo con uno de los terminales. Por ende, aquí básicamente está conectado un pequeño terminal, un pequeño capacitor, ¿verdad? A una de las terminales, por decirlo así. ¿Ya? Bien. Pero fíjate esto que es muy importante entenderlo. Este que está acá, que es el neutro, va conectado con un capacitor. Pero también está conectado, sale por aquí, una pequeña bobina. 1, 2, 3, a ponerlo así, ¿verdad? El otro terminal del capacitor está conectado, voy a poder bajarlo por aquí, está conectado con un pequeño fusible. ¿Cómo me doy cuenta? Fíjate lo siguiente. Aquí está el capacitor. Este es el otro extremo del capacitor. Y se llega acá. ¿Qué tenemos allí? El fusible. Ahora, del otro lado del fusible, ¿qué tenemos? Tenemos una pista. Aquí la tenemos. Y este lado del extremo está conectado con una resistencia. Voy a retroceder. Ahí lo tenemos. Una resistencia. ¿Qué resistencia es? Voy a voltear. Esto que está acá es un componente electrónico que está tapado. Es verde. Y esto es un termistor. Por ende, vamos a poner aquí termistor, ¿verdad? Ahora, del otro lado del termistor que está allí, ¿qué tenemos? Tenemos justamente el cable negro, es decir, acá. ¿Ya?
ahí tenemos el cable negro que parte al otro extremo del interruptor, el que va directamente hacia la tarjeta. Es decir, que este componente termistor está en serie. Lo que significaría es que si la fuente tiene un daño y el termistor se daña, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no va a haber circulación de voltaje o circulación de corriente. ¿Me explico? Es decir, si el fusible se daña, ya no hay circulación de corriente o de voltaje. Si el termistor se daña, ya no hay circulación de voltaje o circulación de corriente. Acuérdense que la corriente y el voltaje van directamente de la mano. ¿Me explico? Ahora, nosotros habíamos dicho que en este primer punto, cuando el interruptor está apagado, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos cuando el interruptor está apagado? Tenemos un voltaje de 220. Entonces, fíjate lo siguiente. Cuando nosotros cerremos el interruptor, es decir, que lo cerremos acá, ¿qué es lo que va a pasar directamente? ¿O qué pasaría directamente cerrando el interruptor? Fíjate lo que va a pasar. Voy a proceder a conectarlo. Estas clases se ponen buenísimas porque esto es puro análisis a partir de la ingeniería inversa. Yo conecto acá. Bien, he conectado. Pongo el multímetro, voy a subir un poquito esto. Y me paro en voltaje alterno. ¿Se ve, cierto? Ahí tenemos. Bien. El interruptor está acá. ¿Qué tenemos ahorita en este momento? Tenemos 219 voltios. Bien. Dijimos que cuando nosotros activamos el interruptor, el voltaje cae. ¿Por qué cae? Porque mira, lo que va a hacer esto es que en una primera instancia nosotros tenemos el voltaje alterno que entra del cable principal acá. Entonces, si yo me voy directamente a la tarjeta, me ubico en los terminales del neutro. Voy a adelantar un poquito. Ahí lo tenemos. Que sería este y este. ¿Qué tengo ahorita? Es decir, donde yo me estoy parando ahorita es en el cable blanco y en el cable negro. No tenemos voltaje. Cuando yo haga esto, el voltaje regresa o se activa a la tarjeta directamente y el interruptor pierde ese voltaje. Es decir, quita el voltaje de un lado y lo pasa o lo ingresa directamente a la tarjeta. ¿Me explico? Para que este voltaje llegue aquí, principalmente tiene que haber un fusible. En este caso, si el fusible se quita, el voltaje va a desaparecer. Si el fusible se rompe por un corto, el voltaje va a desaparecer. Si la resistencia termistor se quita, el voltaje va a desaparecer. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque aquí lo que estoy midiendo básicamente es parte de lo que viene siendo la línea y el neutro directamente. Si yo mido en un extremo del capacitor CX y del otro, voy a tener voltaje porque el capacitor CX está en paralelo con la línea. ¿Me explico? Ahora, de este punto a este punto es parte de la bobina de filtro de línea también, es una bobina más grande. Y de este punto a este punto también voy a tener voltaje. ¿Me explico? Entonces, lo que significaría aquí es, voy a apagar un momento. Al apagar, el voltaje va a desaparecer. Observa, desapareció. ¿Te das cuenta? ¿Por qué desapareció? Porque se va directamente nuevamente para acá. Ahora, paso el multímetro a continuidad
Y de este punto a este punto hay una bobina. Y de este punto a este punto hay una segunda bobina. Pero realmente está puesta dentro de este componente que está acá. Uno pareciera que fuera un transformador y no es un transformador, es una bobina. Entonces, esta bobina, ¿qué pasaría, por ejemplo, si se daña? ¿Qué creen ustedes si se daña esta bobina? ¿Va a influir? Porque, por ejemplo, tengo acá, de acá, acá. Tengo una bobina y de acá a acá tengo otra bobina. Si la quitamos del circuito, va a afectar el voltaje. Hagamos la prueba. Bien, voy a proceder a quitar la bobina, ya la he soldado para no hacer el video tan largo. Ahí la he quitado. Y vamos a hacer la prueba respectivamente. He quitado esta bobina. Y vamos a ver qué tenemos ahora. Paso el multímetro a escala de alterna. Y procedo a enchufar. Bien, fíjate, de este punto a este punto tenemos el voltaje alterno, por supuesto. De este punto a este punto ya no hay voltaje. ¿Te das cuenta? De este punto a este punto hay voltaje. De este punto a este punto, ¿qué tenemos? Ya no hay voltaje. Por ende, si quitamos la bobina, no va a llegar voltaje a los capacitores principales, que aquí ya sería DC. ¿Te das cuenta? Y así como quitamos la bobina, si se quita el fusible tampoco va a haber voltaje y corriente. Si se quita el termistor tampoco, porque está en serie. ¿Me explico? Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Voy a proceder nuevamente a colocar la bobina, pero antes vamos a explicar lo siguiente. No, voy a colocarla mejor. Bien, ahí la he colocado nuevamente y lo que vamos a irnos nuevamente al diagrama. Primero tenemos un capacitor dibujado. Ese capacitor va en conexión con el fusible, ya lo habíamos dicho, por medio de la continuidad. El fusible está aquí, ahí lo puedes ver claramente. Uno de los terminales va acá. Entonces lo que estaríamos haciendo aquí es esto. De acá a acá, continuidad. La otra parte del capacitor, es decir, de ese mismo capacitor, va con una bobina. Observamos acá. Tengo el capacitor de este lado y uno de los terminales de la bobina. ¿Te das cuenta? Ahí está presente. Es decir, estamos haciendo esto. ¿Ya? Excelente. Del otro lado de esa bobina, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros del otro lado de esa bobina? Si observamos bien, el primer terminal de la bobina, voy a adelantar un poquito esto para que lo puedas ver bien. El primer terminal de la bobina es este. ¿Qué tenemos nosotros al otro lado de la bobina? Que es esta. ¿Con qué está agarrado? Bueno, si nosotros volteamos la tarjeta, está agarrado con un capacitor amarillo, también CX, es decir, un segundo capacitor. Entonces lo dibujamos por acá. Y el otro lado de ese capacitor, ¿qué tiene también? El otro lado de ese capacitor. El otro lado de ese capacitor, que sería este que está aquí, ¿qué tiene? ¿Qué creen ustedes que tiene? Acá está. ¿Qué creen ustedes que tiene? Este es el otro lado del capacitor. Tiene la bobina. Es decir, una segunda bobina. Es decir, la bobina de acá. Aquí tengo una pequeña bobina. Y esta bobina, el otro lado de la bobina,
Voy a retroceder un poquito. Es decir, aquí nos damos cuenta, bobina y capacitor. Ahí está, bobina y capacitor, es decir, esto de acá a acá. Y del otro lado de la bobina, que está aquí, es decir, sería esta. Date cuenta, este que está acá, ¿con qué va? Con, ahí la tenemos, vamos a esperar, continuidad con el primer capacitor. Ahí está. Entonces, este es el pequeño diagrama. Me disculpan, pero ahorita me acaba de suceder una cosa que, claro, bajé la corriente de acá. Por más que baje la corriente de acá, va a seguir llegando voltaje acá. Entonces me acabo de dar un golpe con 220 voltios. Por eso se me movió la cuestión. ¿Ya? Son de esos sustos que uno pasa acá en el tema de la electrónica. Bueno, más que un susto, no te va a pasar nada así tan rápido. ¿Ya? Bueno, entonces, fíjate lo siguiente. En un primer punto, nosotros aquí no tenemos, o sea, es decir, aquí no tenemos absolutamente nada, ni con el cable negro, este es cable negro, black, parte del interruptor, y el blanco. ¿Se acuerdan? Es decir, en un primer punto, cuando nosotros tenemos esto en modo off, el voltaje va a estar aquí, no en la tarjeta. Cuando tú cierras el switch, ¿qué pasa? Ya llegaría voltaje acá, 220. Va a llegar 220 aquí, en ambos extremos. Va a llegar 220 aquí, 220 acá. ¿Me explico? Entonces, ¿qué nos dimos cuenta nosotros? Si nosotros separamos esta bobina, ya el voltaje desaparecería. Estamos analizando el filtro EMI en las fuentes conmutadas de PC. ¿Qué otra cosa pasaría acá para que no llegue voltaje principal? Si quitamos el fusible. Si eliminamos el fusible no llega voltaje. Si eliminamos el termistor tampoco llega voltaje. ¿Me explico? Ahora, si eliminamos los capacitores no hay problema porque están en paralelo con la línea. Va a seguir llegando voltaje. Pero si eliminas la bobina, no. ¿Ya? Si eliminas la bobina, no llega voltaje. Ya tenemos que tomar en cuenta esto. Entonces, hemos analizado el filtro EMI. Este filtro EMI que está aquí está conformado por el fusible, un primer capacitor CX que vendría siendo este, una bobina, que realmente son dos bobinas, ahí la tenemos, dos bobinas. Dentro de este mismo componente hay dos bobinas, una arriba, una abajo, y tenemos un segundo capacitor CX. Los componentes o la falla principal que puede ocurrir acá en el filtro EMI es: si la bobina se daña, deja de pasar voltaje. Si el fusible se daña, deja de pasar voltaje. Si se daña el termistor, deja de pasar voltaje, no hay voltaje. El termistor es este que está acá, no es un varistor. Este componente está en serie, no en paralelo. Esa es otra de las características por la que te puedes dar cuenta que es un termistor. ¿Ya? ¿Qué viene después? Para la próxima clase vamos a analizar el puente de diodos individual que trae esta, y también vamos a analizar el interruptor doble que está acá. Estas fuentes son complejas, amigos, de entenderlas. Cualquiera ve esto acá y se volvería loco porque no son fáciles de reparar. ¿Ya? Suscríbete y comparte la información. Espero que esta clase te haya gustado porque ya estudiamos el primer filtro EMI y el segundo filtro EMI. ¿Ya? Suscríbete y comparte la información.